Entonces, estimados alumnos, bienvenidos al segundo video del capítulo 3, respuesta en frecuencia. ¿Ya? Aquí un poco el temario de hoy día, vamos a ver un repaso de logaritmos, ¿ya? Y propiedades básicas de los logaritmos. Después vamos a ver un repaso del plano logarítmico, que en realidad hasta este punto ya los hemos visto varios planos, por ejemplo el diagrama de Bode, que también es en plano logarítmico, pero aquí lo vamos a ver un poco más formalmente. Después vamos a ver también un repaso de decibeles, que también lo hemos mencionado en el capítulo introductorio, pero lo vamos a volver a pasar acá también formalmente. Esto básicamente lo vamos a pasar ahora, hoy día, porque así está estructurado en el capítulo 9 del libro Boylestad, que es el que tenemos que leer ahora para ver lo que nos interesa, que es respuesta en frecuencia para amplificadores BJT. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, lo último que vemos hoy día son algunas consideraciones generales sobre frecuencia, ¿ya? El proceso de normalización de los planos y un par de ejemplos. Y con eso terminamos. Así que espero que la clase de hoy día sea cortita. Entonces, sobre logaritmos, bueno, veamos lo básico. Entonces tenemos la operación de donde se originan, por así decirlo, los logaritmos, es en la potencia, ¿ya? ¿No es cierto? Cuando nosotros tenemos un número y lo elevamos a otro número, ¿ya? Por ejemplo, 2 elevado a 3, 2 elevado a 5, 10 elevado a x, ¿ya? Básicamente estamos haciendo esta operación, ¿ya? Entonces aquí están los nombres, la potencia, la base de la potencia y el exponente. La operación inversa entonces es el logaritmo, ¿ya? Donde aquí tenemos los términos básicos, la base del logaritmo, ¿ya? Tenemos el número del logaritmo y el logaritmo, que es el resultado básicamente de la operación. Así que básicamente cuando nosotros calculamos el logaritmo, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos preguntando qué número, o sea, a qué número tenemos que elevar la base del logaritmo para obtener el número a, ¿ya? Que básicamente resolver la operación inversa de la potencia que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si b elevado a x nos da a, calcular el logaritmo es preguntarse b elevado a qué número nos va a dar a. A ver, un ejemplo, entonces supongamos que tenemos una base 10, ¿ya? Y que x va a ser 2, el exponente va a ser 2. Así que naturalmente 10 elevado a 2 nos va a dar 100, ¿no es cierto? Si hacemos el proceso inverso, tenemos logaritmo en base 10 de 100, ¿ya? Nos va a dar 2. O sea, lo que estamos preguntando es 10 elevado a qué número nos da un resultado de 100, ¿ya? La respuesta es 2. 10 elevado a 2 nos va a dar 100. Otro ejemplo, logaritmo en base 10 de 10.000, perdón, entonces es igual a 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente nos estamos preguntando 10 elevado a qué número nos va a dar 10.000. Entonces, la operación inversa es 10 elevado a x es igual a 10.000. Entonces, el logaritmo en base 10 se denomina logaritmo común, ¿ya? A diferencia de aquel en base e, que se conoce como logaritmo natural. Los logaritmos naturales y comunes se relacionan de la siguiente forma. Por ejemplo, logaritmo en base e de a es igual a 2,3 veces logaritmo en base 10 de a, ¿ya? O sea, tenemos aquí el mismo número del logaritmo, pero la base es distinta y vemos que la relación entre base e y base 10 para un mismo número de logaritmo es 2,3 veces. ¿Bien? No confundirlo con e, que es 2,7 veces. Ahí podría haber una fuente de confusión. Por último, entonces, cuando el logaritmo común es potencia de 10, ¿ya? Por ejemplo, si queremos calcular el logaritmo base 10 de un número como 10, 100, 1000, 10.000, qué sé yo, entonces el resultado equivale a contar el número de ceros que tiene el número, ¿ya? Por ejemplo, si queremos calcular el logaritmo base 10 de 10.000, basta que contemos los ceros, ¿ya? Por ejemplo, 10.000 tiene 4 ceros, así que el logaritmo en base 10 es 4. ¿Ya? 100 tiene 2 ceros, así que el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Esa es una forma rápida de hacerlo. Entonces, unos ejemplos que aparecen en el capítulo 9 del libro Boylestad, dice, utilizando la calculadora, bueno, en realidad lo vamos a hacer aquí a mano, determine el logaritmo de los siguientes números en la base indicada, ¿ya? Dice logaritmo en base 10 de 10 elevado a 6, ¿ya?
o logaritmo en base e de e elevado a 3, o logaritmo en base 10 de 10 elevado a menos 2, logaritmo en base e de e elevado a menos 1. ¿Ya? Aquí cómodamente nos dejan el número del logaritmo en formato 10 elevado a algo, o sea, la misma base. Básicamente aquí ustedes pueden observar que el, ¿cómo se llama? El número del logaritmo tiene la misma base que la base del logaritmo. ¿Ya? O sea, en el fondo 10 y 10, e y e. ¿Para qué? Para que naturalmente nosotros podamos calcular rápidamente. Entonces, que si nosotros hacemos este cálculo de que 10 elevado a qué número me da 10 elevado a 6, bueno, naturalmente es 6 en el primer caso. ¿Ya? O e elevado a qué número me da e elevado a 3, bueno, es 3. ¿Ya? O 10 elevado a qué número me da 10 elevado a menos 2, es menos 2. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es sencillo, pero el objetivo, el punto aquí es que cuando el número del logaritmo es una potencia con la misma base que el logaritmo, entonces el resultado del logaritmo es simplemente el exponente de la potencia. ¿Ya? O sea, si nosotros tenemos un número y lo podemos dejar en este formato donde las bases sean iguales, entonces vamos a poder determinar el resultado de forma rápida. ¿Ya? Por ejemplo, lo que les decía, logaritmo en base 10 de, no sé, 10.000. Ese 10.000 lo podemos transformar en 10 elevado a 4, ¿ya? Entonces tenemos logaritmo en base 10 de 10 elevado a 4, entonces el resultado es 4. En otras palabras, cuando la base también se comparten, el logaritmo en base x igual a x elevado a algo, entonces el resultado es un número entero, como pueden ver. ¿Ya? El caso de abajo dice, empleando una calculadora, determine el logaritmo de los siguientes números. ¿Ya? Aquí tenemos logaritmo en base 10 de 64, logaritmo en base e de 64, logaritmo en base 10 de 1600 y logaritmo en base 10 de 8000. ¿Ya? Entonces aquí vemos que no comparte la misma base. 64 no es potencia de 10, ¿ya? Por lo tanto el resultado no va a ser entero. ¿Ya? 64 tampoco es potencia de, ¿ya? Así que el número tampoco es entero. 1600 tampoco es base de 10 y así. ¿Ya? Así que nos dan números que no son enteros, básicamente. ¿Ya? Si las bases no coinciden, entonces el logaritmo tiene una parte fraccional. Aquí, bueno, el libro hace la mención de que estos dos números, si se fijan, tienen base 10 y base e, pero el número del logaritmo es el mismo, ¿ya? Así que se cumple de que uno es 2,3 veces el otro, ¿ya? Si multiplicamos 1,8 por 2,3 nos va a dar 4,16 acá, ¿ya? También hace mención en el libro de que si nos fijamos, bueno, la relación que hay entre los números del logaritmo, por ejemplo, aquí tenemos 10, o sea, el logaritmo de 10 en base a 64, y abajo tenemos logaritmo en 10 en base 8, o sea, logaritmo base 10 de 8000, y arriba logaritmo base 10 de 64. Y la relación entre el 64 y el 8000 son como ciento y tantas veces, ¿ya? Creo que 125, ya, no me acuerdo bien. Pero la relación entre el resultado, entre A, 1,8, y el D, 3,9, nos acerca a eso, ya es mucho menor. Así que naturalmente la relación entonces no es lineal, esta no es una operación lineal. ¿Ya? Ok, entonces algunas propiedades de los logaritmos, que yo estoy seguro que a estas alturas ustedes las conocen bien, pero igual las vamos a repasar por si acaso. Entonces el logaritmo en base 10 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque 10 elevado a qué número nos va a dar 1, y eso es 0, porque cualquier cosa elevado a 0 siempre va a dar 1. ¿Ya? Así que en realidad el logaritmo de cualquier base de 1 siempre va a ser 0. ¿Ya? Cualquier cosa elevado a 0 va a dar 1. Salvo el 0, ¿eh? Logaritmo en base 0 de 0 no va a dar 0. Pero bueno. La otra propiedad es esta, ya es la división dentro del logaritmo. Si tenemos logaritmo en base 10 de a dividido en b, eso es lo mismo que, o sea, podemos descomponer este término en dos logaritmos, ¿ya? Logaritmo de 10 en base a menos el logaritmo en 10 en base b. ¿Ya? Eso puede ser práctico cuando conocemos el logaritmo de base 10 de a o el logaritmo en base 10 de b. Los conocemos, pero no conocemos, no sé, pues nos da lata sacar la fracción. ¿Ya? Después el logaritmo en base 10 de 1 sobre b es una extensión del de arriba, es cuando a es igual a 1, ¿ya? Si a es igual a 1,
Entonces tenemos que el primer término es logaritmo en base 10 de 1, ¿ya? Y eso dijimos que era 0, ¿ya? Como dice acá. Entonces nos quedaría que el resultado cuando a es igual a 1 es menos logaritmo de en base 10 de b, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una fracción, ¿ya? Cuando el logaritmo es de una fracción de 1 menos un valor entero acá, o sea, mejor dicho, cuando el logaritmo, digamos, analiza un valor menor que 1, entonces eso es lo mismo que si estuviésemos analizando el logaritmo de ese valor, ¿ya? El recíproco, digamos, pero con el negativo afuera, ¿ya? O sea, el recíproco, la operación recíproca, ¿ya? Si esto le elevamos al menos 1, eso es equivalente a sacar un menos o multiplicar por menos 1 el logaritmo. Luego tenemos otra operación que es análoga a la segunda, ¿ya? Que es la división. Acá tenemos la multiplicación. Entonces el logaritmo en base 10 de a por b es igual al logaritmo en base 10 de a más el logaritmo en base 10 de b, ¿ya? Esto es útil, bueno, en los dos sentidos. Si nosotros tenemos dos sumas de dos logaritmos, ¿ya? Entonces vamos a ver que eso es equivalente a la multiplicación. Y eso en el fondo la base de lo que vamos a ver a continuación, que son los decibeles, ¿ya? Que los decibeles básicamente convierten operaciones de multiplicación en operaciones de suma, ¿ya? Lo simplifican en ese sentido. Y otra que no aparece en el libro, que yo la incluí, es el cambio de base, ¿ya? Hay veces que tenemos, por ejemplo, queremos calcular no sé, el logaritmo en una base que en realidad, por ejemplo, la calculadora no tiene. La calculadora en general tiene el logaritmo natural y el logaritmo común, ¿ya? Pero si queremos calcular el logaritmo en una base distinta, en base 3 o en base 2, no podemos calcularlo a veces con la calculadora directamente, no hay una función para la base arbitraria, ¿ya? Entonces aquí hay una operación, ¿ya? Que dice logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en otra base, ¿ya? Base c, cualquier otra base, de a dividido en el logaritmo en base c de b, ¿ya? O sea, donde a es el número y b es la base, ¿ya? Así que podemos encontrar una tercera base, ¿ya? Utilizando esta técnica. Aquí la tabla de equivalencias, bueno, logaritmo en base 10 de 10, o sea, en este caso es 10 elevado a 0, que es 1. ¿Ya? El logaritmo en base 10 de 1 es 0, como vimos anteriormente acá. Logaritmo en base 10 de 10 es 1, de 100 es 2, de 1000 es 3, y así, ¿ya? Así que básicamente, cuando estamos hablando de base 10 y aquí el número es una potencia de 10, entonces equivale a contar los ceros, ¿ya? Aquí tenemos 3 ceros, así que es 3, aquí tenemos 4 ceros, 4 y así, ¿ya? Ok, ahora el plano logarítmico. Entonces, hasta ahora creo que ya hemos visto algunos diagramas de Bode que también los vamos a volver a definir en la próxima clase. Pero bueno, el plano logarítmico entonces, bueno, es básicamente un plano donde uno de los ejes utiliza la escala logarítmica, ¿ya? La escala logarítmica entonces lo que busca es hacer equidistante la distancia entre los órdenes de magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Entonces a nosotros no nos interesa representar una magnitud en un plano lineal, sino que nos interesa representar una magnitud en órdenes de magnitud. Por ejemplo, 1, 10, 100, 1000 y así. Y entonces esas distancias sí son equivalentes, o sea, la distancia entre el 1 y el 10 va a ser la misma distancia que entre el 10 y el 100, y a su vez esa va a ser la misma distancia que entre el 100 y el 1000, ¿ya? O entre el 2 y el 20, ¿ya? Y entre el 20 y el 200, ¿ya? O entre el 3 y el 30, ¿ya? Esas distancias son las mismas. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque en muchos sistemas no interesa el valor exacto, ¿ya? De una variable, sino que lo que interesa es en qué orden de magnitud se mueve. Y el caso clásico, por ejemplo, es en la respuesta en frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, en los diagramas de Bode, que es donde ya lo hemos utilizado, donde queremos saber, por ejemplo, cuál es la frecuencia, o sea, cuál es el rango dinámico de una variable de, no sé, por ejemplo, sonido, ya queremos saber desde dónde empieza a amplificar o a atenuar el amplificador de audio, ¿ya? Y hasta dónde, cuál es el rango dinámico. Entonces vamos a ver que en audio las aplicaciones clásicas son de 20 Hz hasta 20 kHz más o menos, ¿ya? Y eso lo podemos representar bien con el plano logarítmico, ¿ya?
A todo esto, tenemos dos tipos de planos, ¿ya? El semi-logarítmico, donde una sola variable es logarítmica, ¿ya? Aquí en este caso lo que estamos viendo es un plano semi-logarítmico, porque el eje X en este caso, en las abscisas entonces es en logarítmico y las ordenadas del eje Y es en lineal, ¿ya? Aquí podemos ver que entonces la distribución sí es lineal. Y tenemos el caso del plano doble logarítmico, entonces donde ambos ejes entonces son logarítmicos. Hay un método que aparece en el libro que es para calcular un valor, ¿ya? Por ejemplo, de la variable en base al gráfico, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dicen, ya, ¿cuál es el valor? No sé, un valor arbitrario, aquí, donde estoy indicando ahora, ese puntito de ahí, ¿cuánto equivale en magnitud, ¿ya? Magnitud real, ¿ya? Si nosotros observamos, como para ahorrar espacio, muchas veces no se dibujan todos los valores. Aquí, por ejemplo, tenemos el 1 y el 2, pero no se grafica el 1,1, el 1,2, etcétera, ¿ya? Entonces, determinar un valor intermedio, sobre todo cuando estamos llegando aquí como al extremo ya más a la derecha, donde están las líneas más comprimidas, por así decirlo, es difícil determinar un valor, ¿ya? Pero con este método es relativamente fácil. Y el método dice lo siguiente: para determinar un valor dentro de la escala logarítmica o semilogarítmica, lo que tenemos que hacer es básicamente medir el punto que nos interesa, supongamos que es este de acá, entre el 7 y el 8, por ahí, ¿ya? Entonces, medimos desde el inicio, en este caso desde el 1, hasta el punto de interés, ya que podría ser ese valor ahí entre medio, ¿ya? Lo medimos con una regla, básicamente. Esto es pensado en, no sé, pues si lo tenemos el plano en papel. Lo medimos con una regla desde este punto hasta acá, ¿ya? Y determinamos una distancia de 1, ¿ya? Aquí en el ejemplo, ese sería el puntito, determinamos la distancia de 1. Supongamos que en centímetros sea, no sé, pues, supongamos que son, por dar un valor, 7,5 centímetros, ¿ya? Acá. Y medimos también la distancia total, desde el 1 hasta el próximo 1, ¿ya? Y determinamos que la distancia total desde de una década, desde un 1 hasta el 10, aquí aparece 1, pero en realidad vendría siendo el 10, ¿ya? Hasta el 10, supongamos que son 10 centímetros, ya por conveniencia. Así que para determinar cuál es el valor que representa ese punto en particular, la fórmula es la siguiente. La relación entre las dos distancias, ¿ya? Supongamos que de 1 era 7,5 y de 2 era 10, ¿ya? Ese va a ser el exponente de, en este caso, la base 10, ya, porque todo este plano es en base 10, ¿ya? Entonces 10 elevado a esa relación, 7,5 dividido en 10 es, bueno, es 0,75, ¿ya? Así que 10 elevado a 0,75 en este caso, ¿ya? Y eso se multiplica por el número que está al principio de este rango, ¿ya? El rango aquí, por ejemplo, parte en 1, es 10 elevado a 1, entonces tenemos 10 elevado a 1, ¿ya? Aquí está la x básicamente, el 10 elevado a 1 es el comienzo. Y eso lo multiplicamos por 10 elevado a la relación entre las dos distancias. Y eso nos da entonces prácticamente el valor que estamos indicando. Y eso es mucho más exacto, ¿ya?, que tratar de estimar en base a las rayitas o extrapolar como al ojo cuál es el valor, ¿ya? Aquí podemos, bueno, también el gráfico nos muestra la distribución en términos de distancia, ¿ya?, con el valor que representa logarítmico. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 vemos que está el 30% de la distancia física, ¿ya?, del plano. Y entre el 1 y el 3 tenemos el 48, casi la mitad de la distancia del rango, ¿ya? Y entre el 1 y el 4 tenemos el 60% y así, ¿ya? Entonces cada vez que nos vamos acercando a la próxima década, los valores se van comprimiendo más, van a estar cada vez más apretados. Y eso es básicamente por hacer la operación logaritmo de 10 en base a 1, a 2, a 3, a 4, como pueden ver acá, y nos va a dar esos valores. Entonces aquí el ejemplo dice: determina el valor del punto que aparece en la gráfica logarítmica de la figura 9.4 utilizando las mediciones hechas con una regla, ¿ya? Entonces aquí nos dan el ejemplo. Tenemos entonces que el comienzo del rango es 10 elevado a 2, o sea, son 100, ¿ya? En la siguiente década es 1000, 10 elevado a 3, 1000, ¿ya? Y el punto que nos interesa se encuentra a una distancia de 7/16 de pulgada. Ya acuérdense que la
las reglas marcan o milímetros o pulgadas, ¿ya? Entonces 7/16, ¿ya? Cuando el rango completo son 3/4 de pulgada. Con la regla medimos entonces esos dos valores. Así que primero es determinar cuál es la relación entre los dos puntos. Y bueno, la distancia que estamos midiendo son 7/16, la distancia total del rango es 3/4. Sacamos la relación y nos da básicamente un 58%, ¿ya? 0,584. Así que ese es el valor que nosotros elevamos a 10 y eso nos equivale a 3,83, ¿ya? Y ese 3,83 básicamente se lo multiplicamos al valor inicial, que en este caso son 100, ¿ya? 10 elevado a 2 es 100, así que multiplicado por los 3,83 significa que estamos en 383, bueno, 7, es el valor realmente en ese punto. Y si se fijan, ese valor es más preciso. Bueno, hay que considerar la precisión de la regla de todas maneras, pero en general el más preciso es que si nosotros miramos estas dos rayitas solamente y tratamos de estimar en base a las rayitas, que entre paréntesis la distancia entre las rayitas también es logarítmica, ¿ya? Así que tampoco significa de hacer una extrapolación lineal entre las dos rayitas y decir que bueno, esto está como 0,8, porque no es así en realidad, ¿ya? Así que este método nos permite calcular de forma más precisa cuál es el valor en una escala logarítmica. Ok. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿No? Sigamos. Ya, entonces, bueno, ¿por qué repasamos todo eso? Que en general se ha visto ya hace harto tiempo, es por el concepto de los decibeles que viene a continuación. Entonces, bueno, la definición de decibeles, ¿no es cierto? 10 multiplicado al logaritmo en base 10, ¿ya? De una relación de potencias, ¿ya? En general los decibeles aparecieron por calcular la relación entre potencias. De ahí se origina la... En realidad, como aparece en el libro también, se origina el Bell, la base, digamos, la unidad se llama el Bell, ¿ya? Con una L, ¿ya? Y en honor a Alexander Graham Bell, naturalmente. Y el Bell se definía como logaritmo en base 10 de la relación de las potencias. Pero luego se dieron cuenta que esas unidades eran muy grandes, ¿ya? Para los valores de relación de potencias que normalmente se utilizaban. Así que rápidamente se trabajó más con una décima parte del Bell, que es el decibel. Ya, decibel es porque es una décima parte. Y es por eso que, como es una décima parte, bueno, al final se tiene que multiplicar por 10 para que nos dé los decibeles. Así que esa es la definición. Y se mide en decibel básicamente cuando las dos unidades a comparación son iguales, ¿ya? O sea, si estamos comparando la relación entre dos potencias, las dos van a ser watts, así que el watt de arriba se cancela con el watt de abajo en este caso, y así que nos queda una relación de veces, ¿ya? Y cuando hablamos de relaciones de veces, entonces hablamos de decibeles, ¿ya? El caso que vemos abajo es cuando una de las potencias es un valor, una referencia estándar, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, 1 miliwatt, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a decibeles y la potencia de referencia es 1 miliwatt, entonces normalmente se le llama el dBm, ¿ya? Donde ese m quiere decir miliwatt. Así que no confundir los decibeles con los dBms, ¿ya? Es básicamente, uno es el caso particular del de arriba, ¿ya? Cuando el P1 es igual a 1 miliwatt. También en el libro hace mención de que no es lo mismo comparar potencias cuando las impedancias son distintas, ¿ya? Y eso es verdad. Aquí se utiliza, creo que la definición original es con una impedancia de 600 ohms, ¿ya? Que es lo que se utilizaba normalmente en audio. Pero, ¿cómo se llama? Vamos a ver un ejemplo más adelante de cuál es la relación o cuál es el efecto de distintas impedancias cuando calculamos decibel. Otra cosa que quiero mencionar, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí podemos calcular, bueno, tenemos dBm, supongamos la potencia de salida de un transmisor, ya se puede calcular en dBm, y la recepción de un transmisor también se puede calcular. Supongamos que tenemos un radioenlace, donde tenemos un transmisor y un receptor. Entonces podemos medir cuál es la potencia de salida en dBm y podemos ver la potencia de recepción del otro lado también en dBm. Y si queremos ver cuál es la atenuación por el radioenlace, entonces podemos calcular también la relación en dBm de uno con respecto al otro. Ya como ya están en escala logarítmica, basta restar uno al otro. Por ejemplo, si supongamos que la transmisión son, por ponerle un valor, 10 dBm,
y al otro lado tenemos una recepción de 5 dBm, ¿ya? Entonces, para calcular cuál es la atenuación, ¿ya? ¿Dónde quedaron esos 5 dBm? Es 10 menos 5, ¿ya? Pero aquí es lo que muchas veces confunde, es que las unidades entre los 10 y los 5 no son dBm, son dB, ¿ya? Porque en realidad tenemos 10 veces, ¿ya? O sea, 10 decibeles con base a 1 milivolt, después aquí tenemos 5 decibeles con base a 1 milivolt, ¿ya? Pero la relación entre los dos son 5 decibeles, no 5 dBm, ¿ya? Es un poco un error conceptual que muchas veces aparece, pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿por qué se origina el término decibel? ¿Ya? O sea, el término decibel de voltaje, como hemos visto ya, es 20 multiplicado al logaritmo en base 10 y no 10 multiplicado al base 10. ¿Ya? Y aquí está el origen, básicamente cuando nosotros tenemos dos potencias, ¿ya? Y si eso lo transformamos a valores de voltaje, ya potencia 2 sobre potencia 1, pero ahora cada uno es un voltaje 2 al cuadrado dividido en una impedancia, y voltaje 1 al cuadrado dividido en una impedancia, en una R. Suponiendo aquí, de nuevo, que las resistencias, las impedancias son iguales, entonces se cancelan, ¿ya? Y cuando se cancelan, entonces nos queda este término acá. Voltaje 2 dividido en voltaje 1, y todo esto al cuadrado, ¿ya? Y ese elevado, ese cuadrado, es el que pasa para adelante, ¿ya? Como un multiplicador, un factor de 2, que multiplica el 10, y es ahí entonces que el voltaje se utiliza la fórmula del 20 y no la fórmula del 10, ¿ya? O sea, la fórmula original, todo el concepto de decibeles era en términos de potencia, ¿ya? Y luego se extrapoló esto al voltaje o a la corriente, ¿ya? Entonces, para que sea consistente la operación, el términos de voltaje tiene que ser con un factor 20 y no con un factor 10. Aquí lo otro, bueno, cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de telecomunicaciones donde hay varias etapas en cascada, entonces lo que normalmente haríamos sería decir, bueno, la ganancia de la primera etapa es 5 veces, la ganancia de la segunda etapa es 2 veces, la ganancia de la otra es un tercio, atenuación, digamos, y así. Entonces todas esas ganancias tendríamos que irlas multiplicando normalmente, ¿ya? Para calcular la ganancia, por ejemplo, de voltaje final. Pero si nosotros trabajamos en decibeles, ¿ya? Entonces todas estas ganancias las tenemos que aplicar, aquí estamos suponiendo ganancia de voltaje, aplicamos la fórmula del logaritmo, o sea, del decibel de voltaje, 20 logaritmo en base 10 de lo que sea, de todo esto. Y ahí entonces cuando nos damos cuenta que al trabajar en decibeles, la operación que antiguamente era multiplicación, ahora se convierte en una operación de suma, ¿ya? Entonces es mucho más fácil decir, bueno, la primera etapa tiene una ganancia inicial de 5 dBm, después tenemos otra que tiene una atenuación de menos 3 decibeles, la otra tiene una ganancia de 2 decibeles, y así entonces vamos sumando y restando, que es una operación mental mucho más sencilla que multiplicación, ¿ya? Ese es uno de los conceptos. Aquí está esta tablita que convierte las veces en decibeles, es bien útil, ¿ya? Eh, Algunas ya, o sea, la idea es que con el tiempo uno se las aprenda, o se aprenda las más importantes, ¿ya? Para no tener que usar siempre la calculadora para operaciones sencillas. Entonces, la primera, que es importante, es saber cuánto equivale una atenuación al doble o una atenuación a la mitad, ¿ya? O sea, atenuación a la mitad o ganancia doble, o sea, 0,5 ya sería un medio, equivale a restar 6 decibeles, y 2, o sea, ganancia 2, equivale a sumar 6 decibeles. En otras palabras, multiplicar por 2 o dividir por 2 es una operación de 6 decibeles, ya sea restar 6 decibeles o sumar 6 decibeles, ¿ya? Lo importante es que eso, el 2 veces equivale a 6 decibeles. Eso es importante, ¿ya? Otro valor importante es el 0,7, ¿ya? ¿Por qué este número en particular? Porque este es el número que equivale a la mitad de la potencia que vamos a ver a continuación, ¿ya? Cuando nosotros queremos calcular la potencia a la mitad, o sea, si tenemos una potencia, ya calculamos que ese es el 0 decibeles y queremos ver qué pasa cuando la potencia ahora se va a la mitad y eso lo llevamos a voltaje, entonces nos damos cuenta de que el voltaje se reduce en 0,707, ¿ya? Porque 0,5 multiplicado por 0,5, a ver, perdón, 0,7 multiplicado por 0,7 nos da 0,5. Entonces,
este valor equivale a menos 3 decibeles, ¿ya? Que es precisamente la mitad del de arriba, ¿ya? Si se fijan. Porque, de nuevo, este multiplicándolo por sí, o sea, al cuadrado, nos va a dar 0,5, menos 3 decibeles. El 1 es equivale al 0, o sea, tener ganancia una vez, o sea, dejarlo del valor o la relación entre el voltaje super PO con respecto al VI, o una señal que se mantiene igual, es igual a que en decibeles se mantenga, no se le sube ni se le resta, o sea, que sea 0. El 2 entonces equivale a los 6 decibeles, como mencioné. El 10 veces, ya dijimos, en términos de voltaje son 20 veces, ¿ya? 20 veces, o sea, 20 decibeles, quiero decir. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros vamos aumentando en 10 veces, lo que estamos haciendo es sumar 20 decibeles. Por eso que 10 veces, 20 decibeles, 100 veces son 40 decibeles, le sumamos. Por 10, que sería 1000, 60 decibeles, y así vamos sumando, ¿ya? Después tenemos otro que es el 40, que equivale al 32, y el resto ya, bueno, el 100, el 1000, el 10.000, como ya les decía, es ir sumando en 20, ¿ya? 40, 60, 80, y así vamos sumando. A medida que le vamos sumando 0, se le va sumando 20 decibeles aquí a la tabla. Entonces, otro ejercicio que aquí no aparece en la tabla es, por ejemplo, ejercicio mental, quiero decir, si nosotros tenemos que 10 veces son 20 decibeles y que 2 veces son 6 decibeles, una pregunta sería, ¿cuánto es 5 veces? ¿Ya? 5 veces, que no está aquí dibujado, o sea, no está escrito, 5 veces, ¿cuántos decibeles equivaldría? Bueno, si nosotros sabemos que la multiplicación equivale a la suma en decibeles, vemos que 2 por 5 nos va a dar 10, ¿no es cierto? O sea, el 5 que no está acá, ¿ya? Lo podemos deducir en base a que 2 por 5 nos da 10, ¿ya? Y eso equivale a que 6 más el número de decibeles que equivale al 5 nos tiene que dar 20, ¿ya? Y nos damos cuenta que para que 6 decibeles lleguen a 20 decibeles tenemos que sumarle 14 decibeles, ¿ya? Por lo tanto, 5 veces equivale a 14 decibeles. Eso. Sigamos entonces. Aquí dice, bueno, un capítulo del libro también, del capítulo 9, o sea, una sección del capítulo 9 del Boylestad, habla sobre consideraciones generales sobre frecuencia, ¿ya? Aquí es como una visualización de los distintos planos de Bode. Aquí el capítulo, o sea, la sección siguiente recién habla de los planos de Bode. Aquí en el libro Boylestad está un poco estructurado distinto a como el Cedra-Smith, en el sentido que el Cedra-Smith ya introdujo todos estos temas, el plano de Bode, frecuencias y decibeles, qué sé yo, y el Boylestad recién lo está introduciendo ahora, ¿ya? Capítulo 9, imagínense, bastante avanzado. Pero para que no quedemos cortados, entonces yo decidí repasarlo. Bueno, aquí aparecen 3 gráficos de ganancia con respecto a la frecuencia, ¿ya? Y esto hacen mención a distintos tipos de amplificadores, ¿ya? Vamos a ver. El primero es la característica clásica de un amplificador acoplado por RC, o sea, donde tenemos, no sé, un condensador de acoplo. Los condensadores de acoplo son aquellos que eliminan o restringen las componentes continuas y dejan pasar solamente las señales alternas. Y eso es lo típico cuando tenemos nuestros amplificadores, por ejemplo, transistorizados, PJT, donde tenemos que hacer pasar la señal amplificada de una etapa anterior a la etapa siguiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese traspaso de señal alterna, pero no de señal continua? Lo hacemos con un condensador. Pero el condensador a sus extremos tiene resistencias, ¿ya? Así que forman un sistema STC, un sistema de una constante de tiempo. Por lo tanto, tienen respuestas, ¿ya?, en altas frecuencias y en bajas frecuencias, ¿ya? En baja frecuencia, el sistema de acá arriba, ¿ya?, el amplificador acoplado por RC, el que estamos mencionando y el que ya hemos visto un poco, en baja frecuencia está limitado, ¿por qué? Por estos mismos condensadores de acoplo, ¿ya? O sea, el condensador deja pasar frecuencias altas, ya, las componentes alternas, pero la componente continua la elimina. Es por eso que aquí a baja frecuencia o a frecuencia cero, la ganancia es cero, ¿ya? O sea, mejor dicho, la atenuación es total, quiero decir, ¿ya? Esto se multiplica por cero. Y después de una cierta frecuencia empieza recién a dejar pasar la señal, ¿ya? Entonces, deja pasar la señal y en un rango, como habíamos mencionado también, la señal no se amplifica significativamente o se amplifica de la misma forma en todo el rango. Y luego, de una cierta frecuencia, empieza a atenuar nuevamente la señal, y esa atenuación ahora no obedece por los condensadores de acoplo, sino que obedece por las pequeñas capacitancias
que están distribuidas en las líneas del circuito o las mismas capacitancias entre los terminales de los transistores, ¿ya? Entre la base, el colector y el emisor van a aparecer pequeños capacitores parásitos, ya que son indeseados, pero están ahí simplemente porque hay un dieléctrico que es, por último, el aire, y los terminales son conductores, así que a frecuencias altas, aquí estamos hablando ya llegando a los megahertz, van a aparecer esos capacitores que van a generar una circulación de corriente. Por lo tanto, igual van a formar un sistema de primer orden, ¿ya? Que es de primer orden en un caso puntual, pero si hay varias etapas y se van acumulando, entonces el orden va aumentando. O sea, esto va a ser cada vez más abrupto en la medida que tengamos más etapas que tengan la misma condición. El asunto es que debido a esas capacitancias parásitas distribuidas en el circuito, no vamos a poder alcanzar frecuencias muy altas porque básicamente el circuito ya no es un conductor, se va a comportar como una R, ¿ya? Y un C, una R y un C. O sea, filtros pasa abajo básicamente a frecuencias altas, ¿ya? Y es por eso que después de una cierta frecuencia aquí ya empieza la atenuación. Aquí los extremos, ya los 0,707, básicamente es la definición de cuando la potencia llega a la mitad, ¿ya? Aquí tenemos un plano de voltaje en realidad, ¿ya? Pero queremos determinar cuál es el voltaje que hace que la potencia de la señal sea la mitad. Entonces, calculando la potencia a la mitad, después determinamos cuál es el voltaje equivalente a esa potencia a la mitad y determinamos que es un 0,707 veces la amplitud máxima cuando la potencia se va a la mitad. Y ese punto entonces es el punto de los menos 3 decibeles que también conocemos, o la frecuencia de corte, ¿ya? Así que vamos a determinar el ancho de banda, ¿ya? Entre la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, ¿ya? Aquí aparece como F1 y F2. Tenemos otro tipo de gráfico, que es el que aparece acá en el medio, que es la típica respuesta de un amplificador acoplado por transformador. ¿Por qué por transformador? ¿Ya? Hay sistemas, de nuevo voy a mencionar el audio, donde al final de todas las etapas de amplificación, sobre todo las primeras amplificadores de audio que utilizaban tubos, ¿ya? Los tubos tenían el problema de que tenían una limitación de corriente. Un tubo al vacío no podía generar mucha corriente, pero sí trabajaba con voltajes muy altos, ¿ya? Entonces, una etapa de salida de un tubo, un amplificador a tubo, una radio tubo, qué sé yo, tenía al final, en vez de transistores, no existían los transistores todavía, tenía dos tubos, ¿ya? Que generaban una señal sinusoidal de gran voltaje, así 100 volts, 200 volts, más o menos, ¿ya? El problema es que la corriente que podían entregar esos tubos es muy poquita. Entonces, ¿cuál es la solución? Al final de esa etapa de salida de los tubos se le pone un transformador que básicamente convierte el alto voltaje en un voltaje más pequeñito, pero la corriente pequeña la convierte en gran salida de corriente, ¿ya? Y ese transformador luego se conecta al parlante, ¿ya? Porque los parlantes básicamente, que son bobinas, ¿ya? Necesitan corriente para mover el émbolo, o sea, mover la membrana, ¿ya? Eso básicamente se hace con la misma potencia, pero necesita sobre todo corriente. Así que ahí se acopla un transformador. Así que muchos sistemas de audio y de otro tipo de sistemas también, a la salida tienen un pequeño transformador para hacer esa conversión de altos voltajes a voltajes más pequeñitos, pero de pequeñas corrientes a corrientes más grandes, ¿ya? Entonces hay un transformador a la salida. Y ese transformador naturalmente también tiene una respuesta en frecuencia, ¿ya? Básicamente, como un transformador es una bobina, se comporta en cierta forma como un inductor. Entonces aquí vemos a bajas frecuencias que tenemos casi el mismo caso que el caso de arriba, ¿ya? Que están los condensadores de acoplo que hacen que las frecuencias bajas se eliminen. Después de cierta frecuencia el sistema empieza a amplificar. Y luego tenemos aquí, casi al final de las frecuencias altas, una subida, ¿ya? Una subida de ganancia, que en general es indeseable. Por ejemplo, en aplicaciones de audio uno quiere tener una respuesta plana para no distorsionar algunas frecuencias más que otras. Pero bueno, aquí tenemos una subida y luego se genera la atenuación a frecuencias altas, también por efectos de los condensadores parásitos que se distribuyen en el circuito. Entonces la pregunta es, ¿por qué se genera esta subida? ¿Por qué se genera esa subida? ¿Y por qué no está acá arriba, por ejemplo? Bueno, la respuesta de por qué se genera esa subida es básicamente porque, recordemos, si tenemos un transformador, tenemos una bobina, ¿ya? Y si el efecto de alta frecuencia lo que domina son los condensadores, en algún momento vamos a tener las capacitancias parásitas entre las vueltas, los devanados del transformador, ¿ya? Capacitancias parásitas a frecuencias altas, estamos hablando de nuevo
de frecuencia. Bueno, aquí aparecen más de 10 kilos, yo diría que son quizás en los megas. Capacitancias parásitas, ¿ya? Que están en paralelo con la inductancia propia del transformador. Y al tener inductancias con capacitancias en paralelo se genera resonancia, ¿ya? Cuando tenemos efectos de resonancia, entonces va a haber una frecuencia de resonancia, va a hacer que en la frecuencia de resonancia aumente la ganancia un poquito, ¿ya? Luego cuando ya la frecuencia es mucha, ya sale de la resonancia, entonces ahora sí ya lo que domina es básicamente la impedancia del capacitor parásito, y ahora ya la ganancia empieza a disminuir. Ahí disminuye, disminuye. Así que esa es la explicación de este pequeño cerrito que hay ahí, es por la resonancia que puede haber en algún momento entre la inductancia del transformador y las capacitancias distribuidas en el mismo transformador o en el circuito. Ok, y el último vendría siendo un amplificador acoplado directamente, ¿ya? En este caso no aplicamos condensadores de acoplo, a la salida simplemente vamos a tener la señal con el nivel continuo. Por ejemplo, imagínense el amplificador transistorizado, el amplificador PJT, donde tenemos un voltaje de colector continuo, pero además tenemos sobre ese voltaje de colector continuo un voltaje alterno, ¿ya? Entonces no nos interesa sacar ese voltaje de colector continuo por algún motivo, está bien que esté ahí. Entonces en ese caso, como no tenemos condensadores de acoplo, vamos a amplificar incluso hasta las señales más pequeñitas, o sea, la frecuencia más pequeña, la frecuencia cero, vamos a amplificar acá. También se pueden imaginar un amplificador operacional, un amplificador inversor, un amplificador no inversor, que sea, donde los amplificadores operacionales, recordamos, están acoplados en directa, o sea, amplifican desde los voltajes pequeñitos a frecuencia cero, de ahí en adelante. Y luego, de nuevo, como están las capacitancias distribuidas, parásitas en el circuito en todas partes, en algún momento ya las frecuencias muy altas van a empezar a atenuar la señal, y eso es lo que explica la parte del corte en las frecuencias altas. Así que este gráfico un poco son representaciones de tres tipos de amplificadores que podemos encontrar, ¿ya? Y eso, ¿ya? Pero básicamente son ejemplos de los gráficos, ¿ya? Lo que vamos ahora son los gráficos, las escalas logarítmicas y eso, que es lo que viene a continuación. No sé si tienen alguna consulta acá. Ok, seguimos entonces. Bueno, entonces el libro también menciona sobre un proceso de normalización, ¿ya? Normalización se refiere a que básicamente yo cuando tengo mi gráfico de amplitud o de ganancia versus frecuencia, que es lo que tengo acá, aquí tenemos entonces una escala semi-logarítmica, porque la frecuencia, el eje de la frecuencia está en escala logarítmica, pero la amplitud está en escala lineal. Entonces, muchas veces lo que me interesa es saber el comportamiento con respecto a la frecuencia máxima. Entonces, en este caso, a la frecuencia máxima simplemente la vamos a dividir por sí misma para que nos dé el valor 1 una vez, ¿ya? Y todas las otras frecuencias entonces se atenúan en base a la ganancia máxima. Todas las otras ganancias se atenúan, o sea, por ejemplo, la frecuencia aquí de 10, si antiguamente era, no sé, supongamos que la ganancia máxima era 100 veces, y a frecuencia 10 tenemos, no sé, dos veces. Entonces, como a esto lo estamos atenuando 100 veces, para que nos quede 1, el de 10 también lo tenemos que dividir en 100 veces, ¿ya? O sea, básicamente todas las ganancias distribuidas acá las vamos a tener que dividir por el valor máximo, que es un proceso de normalización. ¿Por qué se hace esto? Porque hay muchos sistemas que, por ejemplo, tienen ganancia variable, ¿ya? Por ejemplo, cualquier sistema de audio va a tener volumen. Entonces, el volumen, la ganancia final o real del sistema de audio va a depender de cuál va a ser la posición de la perilla del volumen, ¿ya? Pero en realidad a nosotros no nos interesa cuál es el valor absoluto de ganancia, ¿ya? Porque la ganancia, como les decía, puede ser variable, sino que nos interesa saber la ganancia relativa de una frecuencia con respecto a las otras frecuencias, ¿ya? Entonces aquí vemos que la ganancia, el rango de amplificación, el ancho de banda, por ejemplo, del sistema, amplifica, bueno, lo vamos a dejar en 1, entonces como les decía, el resto lo vamos a atenuar en función a este rango máximo. Entonces, como decíamos, tenemos el ancho de banda del sistema y tenemos las frecuencias de menos 3 decibeles, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y también ya habíamos mencionado, para calcular la frecuencia de menos 3 decibeles, bueno, aquí se repite, se hacía en base a estimar cuál es el voltaje
ya, o la ganancia que genera la mitad de potencia que las frecuencias de ganancia total. Ya, aquí la ganancia total, que lo dejamos como en 1, ya aparece aquí como P o media, o la potencia media también. ¿Ya? Entonces, elevamos el voltaje respectivo al cuadrado, que eso nos da esta potencia media, y ahora queremos un voltaje que sea, o sea, una potencia que sea la mitad, así que tenemos que buscar cuál es el factor de atenuación del voltaje para que la potencia sea la mitad, y ahí vemos que es 0,707 el que genera este 0,7. Ahí está. Así que eso, la potencia de frecuencia de corte se define como la mitad de la potencia media. Y el ancho banda es la diferencia entre el F2, entre este punto, esta frecuencia que genera la potencia en la mitad, y este otro punto que también genera la potencia en la mitad. Ok, entonces aquí hay un ejemplo que incluye los dos conceptos anteriores que hemos visto, la normalización y el cálculo de un valor en una escala logarítmica utilizando la regla. Entonces tenemos este gráfico de acá, vemos que la ganancia máxima son 128 veces, la frecuencia de corte son, o sea, la ganancia en la frecuencia de corte son 90,5, o sea, la relación entre 128 y 90,5 es 0,7, ¿ya? Naturalmente. Eso es un dato que nos dan. Entonces tenemos la frecuencia 1, que en realidad no sabemos cuánto es esta frecuencia, ¿ya? Está marcada, está dibujada en un plano, pero no sabemos así a ciencia cierta cuánto es F1 ni tampoco cuánto es F2. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, encuentre las frecuencias de corte F1 y F2 utilizando las mediciones dadas. ¿Ya? O sea, aquí son mediciones de una regla. ¿Ya? Un cuarto de pulgada, cuando la separación entre décadas es 1 pulgada, y acá el F2 es 7/16 de pulgada, cuando de nuevo la separación entre décadas es 1 pulgada. Entonces, la primera parte es calcular cuál es F1 y cuál es F2. ¿Ya? Encuentre el ancho de banda en base a esas dos mediciones. Y luego trace la respuesta normalizada. Después tenemos que normalizar. Entonces, primero medimos, bueno, ya nos midieron, es un cuarto, en la primera distancia es un cuarto de pulgada, la distancia total es 1 pulgada, ¿ya? Así que la relación es un cuarto, ¿ya? O sea, 0,25. Por lo tanto, aplicamos 10 elevado a 0,25 y nos da 1,77, y eso lo multiplicamos entonces por el 100, ¿ya? Lo que nos deja en 177 Hz, ¿ya? Por lo tanto, el F1 equivale a una frecuencia de 177 Hz. ¿Ya? Para el F2, entonces, de nuevo, los 7/16 dividido en 1 pulgada, y eso equivale a 43,8%, ya, o 0,438. Multiplicamos eso ahora por el 10.000, que es el valor que tenemos acá, y entonces, perdón, 10 elevado a eso, nos da 2,7, y ahora si lo multiplicamos por el 10.000, que es el valor que tenemos acá, y eso nos da entonces 27,4 Hz, o sea, 1000 Hz o 27,4 kHz. 27,4 kHz. Así que F2 27,4 kHz, F1 igual a 177 Hz. Por lo tanto, el ancho de banda es la diferencia de los dos, 27,4 kilos, 177 Hz, y nos da 27,2 kHz de ancho de banda. Y después dice, bueno, la respuesta normalizada se determina dividiendo cada nivel de la figura por el nivel máximo. ¿Ya? Así que aquí básicamente en vez de modificar la figura o algo, basta con modificar los valores que tenemos aquí al ladito, ¿no? Entonces, el valor de potencia media, en este caso, es 128, así que todo hay que dividirlo en 128. El 128 lo dividimos en 128 y nos va a dar 1, naturalmente. Y el 90,5, que está dispuesto ahí por definición, es 0,7 veces el valor máximo, así que nos va a dar 0,7 veces al dividir en 128. Eso no es ninguna sorpresa en realidad. ¿Ya? Entonces nos queda 1 y 0,7 veces los dos términos. ¿Ya? Y ahí ahora ya tenemos la función normalizada. Pero también lo podemos dejar en decibeles si queremos, ¿ya? Y una vez pasar los decibeles, recordamos que son 0 decibeles, ¿ya? Y los 0,7 veces pasar los decibeles es menos 3 decibeles. ¿Ya? Así que en un plano normalizado, bien digo, un plano, en este caso de ganancias normalizado, o un plano de Bode también, podemos decir derechamente,
El valor máximo o la potencia, en este caso media, el valor de potencia media va a equivaler siempre a los 0 decibeles y de ahí para abajo vamos a tener entonces valores de decibeles negativos, ¿ya? Porque es solamente atenuación lo que tenemos de aquí para abajo. Ok. Entonces, resumen de lo que hemos visto hasta ahora, o sea, de esta clase en realidad porque ya terminamos. Los logaritmos, entonces ya la operación matemática inversa de la potencia, los más comunes, o sea, los logaritmos comunes son en base 10 y los logaritmos naturales son en base e. Y el logaritmo común de un número de potencia 10 equivale a contar ceros, ¿ya? O sea, cuando tenemos que calcular el logaritmo en base 10 de 10, de 100, de 1000, de 10.000, así, entonces equivale a contarle los ceros al valor. El plano logarítmico entonces se utiliza para representar gráficos cuyas variables abarcan muchas órdenes de magnitud. Y existe el plano semilogarítmico y doble logarítmico, ¿ya? Semilogarítmico es solamente un eje es logarítmico, el otro es lineal, y el doble logarítmico, los dos son logarítmicos. Y los decibeles se utilizan para comparar órdenes de magnitud, ¿ya? Y en etapas en cascadas convierten las multiplicaciones de ganancias en suma de decibeles. Y los valores positivos implican amplificación y los negativos atenuación. Y se utilizan números enteros generalmente. Eso también es una cosa que no mencioné, lo menciono ahora. Como el interés de los decibeles es tratar o manejar órdenes de magnitud, no tiene mucho sentido ponerle comas, o sea, muchos decimales, o sea, de hecho, ojalá no se le ponga nunca decimal al decibel, ¿ya? Siempre son 38, 41, 40, 20, menos 3, ¿ya? Eh, pero no 3,3 o 3,5 o 2,8 decibeles, no tiene sentido porque precisamente la gracia del decibel es darnos una idea de cuál es el orden de magnitud de las variables, ¿ya? Si quisiésemos saber el valor exacto, entonces trabajamos en veces, ¿ya? No en decibel. Por lo tanto, ojalá no ocupar decimales en el número de los decibeles, solamente números enteros. Y por último, el proceso de normalización es ajustar la escala de ganancia del plano para que entonces el máximo sean 0 decibeles o una vez, ¿ya? Y de ahí todas las señales para abajo sean en función a ese valor máximo, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? La referencia entonces es el libro Boylestad, ¿ya? Que está en el aula virtual, y el capítulo 9, perdón, aquí está mal, el capítulo 9, entonces lo arreglamos. Capítulo 9, y la 10ª edición del libro. Eso, ya chiquillos, no sé si tienen alguna consulta. Parece que no. Entonces, la próxima clase vamos a ver ya amplificadores BJT y calcular la respuesta en frecuencia a los amplificadores BJT que ya habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y entonces ya no van a ser de respuesta plana, sino que van a tener, como vimos en los gráficos de acá, van a tener limitaciones de ganancia en baja frecuencia y en alta frecuencia debido a estos condensadores de acoplo, estos otros fenómenos, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase entonces. Dejamos hasta acá y nos estamos viendo el miércoles. Así que les agradezco mucho su atención.